Toma un momento tu lugar, iglesia. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la historia de José. Y la historia de José se ha predicado en diferentes contextos. Muchos hemos escuchado hablar de que José fue vendido. Hemos escuchado hablar de que le robaron la túnica de colores, de que lo vendieron, estuvo como esclavo y todo eso. Y todo eso es verdad. Pero hay algo que encierra, que estaba meditando un poco más a profundidad y haciendo un estudio un poco más profundo acerca de la personalidad de José y del temperamento de él y de lo que la historia nos dice sin decirnos claramente. Hay algo que en periodismo se llama decir entre líneas. Y cuando un periodista, cuando un escritor se refiere a esta expresión de hablar entre líneas, es decir, se escribe algo que te da a entender lo que quiere decir, pero no te lo dice explícitamente. Es decir, nos da a entender para que reflexionemos, pensemos, entendamos el contexto, pero él no nos los narra literalmente. Eso es hablar entre líneas. Y entre líneas la Biblia nos dice cosas que no nos explica literalmente como tal. Pero comienzo con esto. Dice la Biblia que José había sido tenido por su padre en su vejez, y que José era amado por su padre porque lo había tenido en su vejez. La Biblia dice que José tenía 17 años para este entonces, pero en lugar de que el niño estuviera trabajando con sus hermanos, José lo tenía en casa pegado a él. En otras palabras, era el hijo de papi. Tenía 17 años, pero para que al niño no se le lastimaran las uñas, estaba en casa. Los que trabajaban eran sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos llevaron a trabajar a temprana edad? ¿A cuántas de las mujeres desde niña le dijeron: vamos al comal, ponga las tortillas? Y a lo mejor a los 9, 10, 11, 12 años ya te estabas quemando los dedos echando tortillas. Hoy en día muchos no saben lo que es echar tortillas. No saben, no, lo más fácil es ir a comprarlas a la tienda. Pero en aquel entonces José, siendo de 17 años, estaba en casa de papi. Y le dice: papá, te voy a mandar a supervisar a tus hermanos. Mire lo que el padre le está diciendo: tus hermanos son los que trabajan, pero a ti te voy a mandar de supervisor. Tú los vas a ir a supervisar, vas a ir a ver lo que están haciendo y me vas a traer el reporte. En otras palabras, a José se le estaba dando una autoridad sobre algo que ni siquiera sabía hacer. José no sabía trabajar la tierra. La Biblia no nos describe que él trabajaba la tierra a esta edad. La Biblia no nos describe que él sabía lo que era trabajar bajo el sol. Entonces, si José llegaba y veía a sus hermanos sentados quizá a la 1, 2 de la tarde, ¿cuál era el reporte que iba a llevar José? Mis hermanos están de flojos sentados sin hacer nada. Cuando quizá los hermanos desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana estaban trabajando y llegó justo en el momento de descanso. A José se le dio una autoridad que no había él aprendido a manejar todavía. Te voy a traer esto que la Biblia nos dice entre líneas sin que nos los diga del todo. Dice la Biblia también que José había soñado un sueño y lo contó a sus hermanos. Si de por sí ya lo aborrecían, dice que lo aborrecieron más. Ahora, si él sabe que a causa de ese sueño sus hermanos lo aborrecieron más, ¿para qué le cuenta el segundo? Ahí va y le dice: oh, pero soñé otro sueño, papá. Ahora no soñé nada más con esos 11 manojos que estaban a mi alrededor y se postraban a mí. Ahora soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban a mí. ¿Cómo la ves? Ya me imagino ahí a José agarrándose su capa de colores, ¿no? Y diciendo: ¿cómo la ves? Y entonces ahora el padre fue el que escuchó el sueño de José. Y dice: ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos nos postraremos delante de ti? Ahora, usted conoce la historia y usted sabe que al fin de cuentas sucedió eso. Pero lo que estoy hablando es de un hombre, de un joven, José, 17 años, que no tenía la madurez todavía para discernir lo que Dios quería hacer con él. Y quizá había un momento de orgullo en su corazón. ¿Por qué? Porque él decía: wow, ustedes son los que trabajan bajo el sol. Yo hago el reporte y me vuelvo a casa con papi. Ahí me siento con papá. Soy el favorito de papá. Dice la Biblia que José no dice que era el favorito, pero dice era el que más amaba.
En otras palabras, era el favorito. Era el que más amaba. José no lo mandaban a trabajar al campo. A José no lo mandaron a estar ahí bajo el sol. ¿A cuántos de nosotros nos tocó trabajar bajo el sol? ¿Cuántos fueron a trabajar al campo alguna vez? ¿Cuántos labraron la tierra? ¿Se acuerdan cuando íbamos ahí con los azadones a trabajar la tierra para sembrar? Cuando íbamos ahí, ¿verdad? Con la yunta. Ahí, si alguna vez usted fue ahí con la yunta detrás, ¿verdad? Labrando la tierra para sembrarla. Qué bonito sería que alguien llegara a la 1 de la tarde, que usted está tomando el lunch y le diga: estás ahí de baquetón echado sin hacer nada. Pero no se dio cuenta que desde las 6 de la mañana usted se levantó. Yo quiero pensar que José, como era el hijo favorito, se levantaba a la hora que le daba la gana. No tenía responsabilidad de ir a trabajar, no tenía responsabilidad de nada. El papá todavía le dijo: ven a mí porque yo te voy a enviar a tus hermanos y tú me vas a traer un reporte. Si continuamos leyendo, dice la Biblia que José llegó y los buscó en Siquem, pero ya no estaban en Siquem, porque habían terminado de trabajar en Siquem y se habían ido a otra ciudad. Entonces los comenzó a buscar y se encuentra un hombre y le dice: yo escuché que tus hermanos iban a brincar para la otra ciudad a seguir trabajando. Pero hay una historia que narran, ¿verdad? Por ahí las películas, que dice que cuando José llegó a buscar a sus hermanos, se estaban bañando en un arroyo. ¿Alguien se bañó alguna vez en el río? ¿Alguien una vez fue al río a bañarse? Sí, no, yo solamente mar, pastor. Algunos llegábamos a los charcos y ahí nos bañábamos. No llegábamos al río. Para nosotros un río era ese de agua revuelta. Y qué rico se sentía meterse ahí, ¿va? En tiempo de calor. Entonces hay una historia por ahí de las películas que dicen que José encontró a sus hermanos bañándose en el río. Pero yo pregunto, y no nos dice la Biblia qué horas eran, pero supongamos que ya eran las 3, 4 de la tarde, trabajaron todo el día. ¿Tenían derecho o no sus hermanos de meterse a bañar? Que yo sepa, la Biblia no describe que los hermanos eran flojos. Eran los que trabajaban, eran los que iban al campo, eran los que se levantaban. Pero José aquí fue el hombre que fue a supervisar. Ahora, esto nos demuestra una y otra vez que José quizá tenía ahí en su corazón algo no arreglado. Algo como el diario de Irigoyen, ¿verdad? Una realidad alterna. ¿Por qué? Porque él vivía una realidad en la casa, pero no era la realidad que vivían sus hermanos. José vivía una realidad en su casa. A lo mejor estaba ahí con su papá y le decía: papá, tengo calor. Y decía: súbele al aire acondicionado, mijo. Ahí mira, súbele. Aquí está el control del ¿cómo se llama? Bájele, va, sí, es cierto. Bájale la temperatura, pero súbele la potencia, quería yo decir eso. Arregle el aire acondicionado, ponga. Y ahí a lo mejor estaba José: papá, tengo sed, agárrate una limonada ahí del refrigerador, mijo. Pero no era la realidad que vivían sus hermanos. ¿A cuántos de nosotros en alguna vez nos tocó que nuestros hermanos eran los que estaban en casa y a nosotros eran los que nos tocaba trabajar? ¿No les tocó a algunos así? Mire, los padres, y digo los padres, ¿verdad? Porque ahora ya soy padre. A veces no nos damos cuenta, pero ponemos a trabajar más a uno que a otros. Sobre todo cuando hay más hermanos. Yo me topo a veces diciéndole a Davidcito: mi hijo, arregle ahí, y los que hicieron el tiradero fueron sus hermanos. Y de repente: no, ustedes también vayan y ayuden. Entonces a veces nos pasa. No es siempre los padres decimos que no tenemos favoritos, y creo que no tenemos, pero siempre hay alguien ¿verdad? Que ahí estamos tratando de ubicar a cada uno y educar a nuestros hijos. Y yo creo que era lo que le pasó a Jacob. Él trataba de educar, tenía 12 hijos. ¿Cuántos tiene usted? A veces con 1, 2, 3 ahí nos andamos ya tropezando. Imagínese este hombre, 12. Y no solamente eso, la Biblia dice que tuvo 4 mujeres. Eso no es para ahora, varón, Ay, la Biblia no. Si Salomón tuvo 1000, pues yo por lo menos 5. Nada. Hoy es una y ahí te quedaste. Amén. Aunque no digas amén. Pero Jacob tenía 4. Dice la Biblia en el capítulo 37 que leímos que tenía los hijos de Bila y de Silpa. Aquí estaban con los hijos de Bila y de Silpa. Pero ¿cuál fue la primera mujer que tuvo Jacob? No, la primera que fue su mujer. Recuerde la historia. Cuando se fue de su tierra ahí con el suegro, Lea. Aunque él había trabajado por Raquel, pero le dieron a Lea.
Entonces tenía a Lea, que fue la primera que le dio el suegro. De ahí Raquel, que fue por la que trabajó. Oiga, trabajó 14 años para tener a la mujer de su vida. Porque él a la que amaba era Raquel, y tuvo que trabajar 7 primero por la primera que le dieron. Luego otros 7 para tener a la mujer que él quería. ¿Cuántos has trabajado por la que tienes, varón? Ahí nos paramos. Bueno, pero tenía a Sila y tenía a Silpa. 4 mujeres tenía Jacob. Imagínense el merequetengue que habrá habido entre los hermanos. Vivía con las 4 y los 11, los 12 hermanos conviviendo ahí juntos. El merequetengue que se habrá. ¿Entiende esa palabra? Merequetengue, relajo, no sé, algo. No sé cómo le digan en su país. Pero ahí estaba con ellos. José, este hombre, cuando comenzó a esto, recuerden que sus hermanos de ahí dijeron: bueno, lo vamos a matar, porque realmente este joven se cree la mucha cosa. Dijo: vamos a matarlo. Pero hubo uno de sus hermanos que lo defendió. Dijo: no, metámoslo a un pozo, no lo matemos. Si usted continúa leyendo, va a darse cuenta que su hermano, ¿verdad?, dice: vamos a meterle un pozo. Y de ahí se fue por algún lado, no sabemos dónde, pero dice la Biblia que se fue. Y se quedaron sus otros hermanos. De ahí pasaron unos que andaban comprando esclavos, y compran como esclavo a José y se lo llevan. Cuando llega su hermano, dicen: ¿dónde está él? Lo vendimos como esclavo. Toman la túnica de colores de José, la rompen, matan por ahí un cabrito, lo llenan de sangre la túnica y se la llevan al padre para decirle que una fiera había matado a José. José vivía una realidad alterna de lo que realmente vivían su padre y sus hermanos. José, a partir de ese momento, comenzó a sentirse como víctima. Dijo: mis hermanos me vendieron, mis hermanos no me quieren, mis hermanos me vendieron como esclavo. Y comenzó a ver en la vida de José un sentimiento de víctima. Si leemos la escritura, vamos a escuchar cómo José se expresa de sí mismo con respecto a sus hermanos. ¿Sabes? Hoy te quiero compartir acerca de esto. José comenzó a sentirse como víctima, y muchas veces nosotros vivimos con una mentalidad de víctima. Y comenzamos a decir esas cosas, pero no nos damos cuenta que a veces, como José, vivimos en una realidad alterna en la que nuestras acciones hacen que la gente o nos ame o nos desprecie. Hace que la gente nos ame o nos desprecie. A veces culpamos a todos de nuestra situación, pero en algo hemos contribuido para pasar lo que estemos pasando. José pudo haber acusado a sus hermanos, pero ¿quién era el que llevaba reporte de sus hermanos? ¿Quién era el que llegaba presumiendo de los sueños? ¿Quién era el que llegaba presumiendo la capa de colores? ¿Quién era el que llegaba diciendo: es que yo soy el hijo de papi? Quizás sus hermanos caminaban y José llegaba en el auto del año, llegaba en un burrito BMW por ahí, ¿verdad? Llegaba en el BMW, el burrito, y ahí estaba José. Y sus hermanos ahí en el Dodge, patas, caminando. Ahí andaban sus hermanos. Pero José era el hijo de papi. Vivían una realidad muy alterna. José, no lo dice la Biblia tal y como es, pero la conducta de José parecía una conducta de un joven presumido. Parecía la conducta de un joven consentido. Parecía la conducta de un joven con inexperiencia, por eso actuaba como actuaba. Dios lo usó. Sí lo usó. Pero todo lo que José vivió, cómo se expresó, cómo se convivió con sus hermanos, eso contribuyó a que sus hermanos le hicieran lo que le hicieron. Porque yo me imagino que en lugar de José llegar con sus hermanos y decirle: hermanos míos, ¿cómo están? Préstenme una pala, que yo trabajo con ustedes. Préstenme un asadón, que yo les voy a ayudar. Miren, les traje agüita fresca, les traje un agua de limón con bastante hielo. Les traje una piña colada, mira aquí, para que se disfruten. Él llegaba nada más a supervisar. Él llegaba a ver qué estaban haciendo. Quizás a esa hora José ya había tenido su buen desayuno, ¿verdad? Unos buenos pancakes, huevito frito, ahí un tocino, no sé, una rebanada de pan con mermelada, lo que sea, y una buena taza de café ya se había echado José. Y sus hermanos trabajando con hambre al mediodía. En algo contribuyó José para lo que pasó. José asumió, escucha esto,
José asumió la identidad con su padre en base a la túnica que el padre le dio, y no en el valor del regalo en relación con quien se lo dio. Lo explico de otra manera. José asumió su personalidad porque él tenía una túnica que sus hermanos no tenían, pero no valoró la relación que él tenía con el padre. José dijo: es que yo soy el consentido, yo soy el que tengo la túnica, ustedes no. Si José hubiera tenido otra actitud y hubiera sido el mediador entre el padre y sus hermanos, quizás otra historia hubiera pasado con el inicio del ministerio de José. Pero José fundamentó su identidad en la túnica. Ahora, podemos nosotros perder muchas cosas, iglesia, cuando nos enamoramos de la túnica de colores y no del Padre que nos dio la túnica. Podemos perder muchas cosas. Amamos servir al Señor, amamos lo que Dios nos ha dado, amamos el ministerio que Dios nos ha dado, pero el ministerio no puede estar por encima de una comunión con Dios. No podemos amar más la túnica que a quien nos dio la túnica. No puedes amar más el manto que quien te dio el manto. No puedes amar más el regalo que a quien te dio el regalo. Y eso fue lo que pasó con José. Asumió su identidad en base al regalo que el Padre le dio. Nuestro ministerio, nuestra vida congregacional puede tener una túnica de colores, pero si nosotros basamos más nuestra importancia en la túnica que en quien nos dio la túnica, vamos a desenfocarnos. Nos podemos desenfocar. Es bueno los dones que Dios te ha dado, son buenos los talentos que Dios te ha dado, son buenos no sé, el ministerio que Dios te ha dado, pero eso no puede estar por encima de la comunión con Dios. No puede estar por encima. No puedo levantarme cada mañana diciendo: es que yo soy pastor y tengo que organizar muchas cosas. Mi identidad tiene que estar primero en Dios. Primero en Dios. Hace un tiempo les dije y les compartí, ¿verdad?, lo que los ministros que estuvieron con nosotros la última vez nos dijeron. Es muy fácil operar bajo el don, pero no bajo la unción. Y el don es irrevocable. Los talentos, los dones que Dios nos ha dado son irrevocables, pero eso no refleja una vida de comunión con Dios. No lo refleja. Y tenemos que amar más nuestra relación con Dios que la túnica de colores. José, por eso perdió su túnica de colores. No lo voy a leer, pero si usted lee el versículo 38, habla de un hijo de Jacob, aparte de los demás que tuvo, pero habla de un hijo de Jacob llamado Judá. Y dice que Judá se apartó de sus hermanos. Hubo un momento que Judá ya no quiso trabajar con sus hermanos y dijo: yo me voy por mi cuenta. Judá se apartó en el capítulo 38. Hijo de, viene siendo bisnieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, un hijo de Jacob. Estamos hablando de Judá. Judá, dice la palabra, que se aparta de sus hermanos, se va a otra tierra, mira a una mujer cananea y dice que la toma por mujer y se casa con ella y tiene 3 hijos. 3 hijos tuvo. Los hijos crecieron y dice la Biblia que Judá le buscó esposa al primer hijo. Le busca esposa y dice que algo sucedió en ese matrimonio, que el primer hijo de Judá dice que era desobediente a Dios. Y dice que Dios lo mató. Usted ha escuchado que Dios ha matado gente. Ahí está, capítulo 38 de Génesis. Te voy a leer ese versículo nada más. Vamos al versículo. Vamos a ir a capítulo 38, verso 3. 38, Génesis 38, 3 dice: y ella concibió. Perdón, verso 2, para entrar en contexto. Y vio allí la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó por mujer y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela. 3 hijos. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, para entonces ya había crecido, la cual se llamaba Tamar. Y primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová,
y le quitó la vida. Otra versión dice, y Dios lo mató. Dios le quitó la vida a Er, porque dice que fue malo ante sus ojos. Y entonces, ¿qué sucede con la mujer de Er, Tamar? La historia dice que cuando una mujer quedaba viuda y no había tenido hijos, si su hermano no se había casado, la debía tomar por mujer para darle descendencia en honor al hermano. Pero dice la Biblia que el segundo hijo de Judá tomó a Tamar por mujer, pero no le dio hijos, y dice que Dios también lo mató. Y Judá le vuelve y le dice entonces a Tamar, vete y regrésate a casa de tus padres y espera que mi tercer hijo crezca para yo dártelo a ti, no sea que él vuelva a morir también. Vemos en el linaje de Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, un linaje, una herencia. Primero, una herencia en la que no podían tener hijos. Y después en Judá vemos a un hijo cuyos hijos fueron matados por Dios. Pero entre los hijos hubo uno que quiso cambiar su destino. Hubo uno que, a pesar del sufrimiento, decidió cambiar su destino. No porque lo decidió como tal, sino porque la misma vida lo arrastró allí. Y te estoy hablando de José. José fue vendido por sus hermanos. José tenía todos los elementos para vivir una vida amargada. José tenía todos los elementos para vivir con una mentalidad de víctima. Pero dice la Biblia que cuando él fue llevado como esclavo, lo llevaron primero como esclavo y después cayó en la cárcel. José cayó en la cárcel por acusaciones de la mujer de su amo. Cayó en la cárcel, pero fue en la cárcel donde José volvió a encontrarse con el Dios que le había llamado la primera vez. Fue en el proceso de la cárcel donde José volvió a encontrarse con su llamado. José perdió su túnica a causa de sus acciones. El don de Dios es irrevocable. Él no lo quita, pero nosotros lo podemos perder por nuestras acciones. Dios no es que aprueba la arrogancia, iglesia. Dios no aprueba la arrogancia. Y había arrogancia hasta este momento en el corazón de José. Había arrogancia en él, porque después de que lo vendieron por esclavo, él se vio en el palacio del rey. Dijo, wow, ahora yo soy el segundo en el palacio del rey. Soy importante. Y Dios lo tuvo que bajar otra vez al pozo. Dios lo tuvo que llevar a un comienzo. Dios no es que no aprueba la arrogancia. Dice la Biblia que Dios aborrece la arrogancia. Dice que Dios mira de lejos al altivo, pero está cerca del humilde de corazón. ¿Sabes? Arrogancia se describe como lo que en alguna ocasión un cuentacuentos dijo. Dice este cuentacuentos que en una ocasión iba un mosquito montado en el lomo de un buey que estaban arando la tierra. Y el buey esforzado ahí, jalando el arado para labrar la tierra. Y el buey ahí sudando, ¿verdad? Y ahí iba el buey arando la tierra y todo el día trabajando. Y el mosquito en el lomo del buey le dice, wow, hemos trabajado duro hoy. Le dice, hemos trabajado duro hoy. Dice, estamos arando la tierra. El mosquito montado en el lomo y el que estaba haciendo la obra, ahí arando la tierra era el buey. Eso es lo que a veces pasa. Y José veía en su corazón, wow, yo soy, ¿verdad? He logrado. Por eso Dios lo tuvo que meter al pozo. Ahora tú y yo somos los instrumentos en las manos del doctor. Somos el bisturí, pero no somos el doctor. Somos el vaso que Dios usa. Y dice la Biblia que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y tú y yo queremos ser vasos de honra. Tú y yo queremos ser vasos de honra en las manos del Señor. Nosotros solamente somos instrumento. Somos instrumento. José había vivido una vida muy importante. Pero como dijo otro escritor, nunca va a haber un sabio que sea orgulloso. Porque una de las dos cosas son mentiras. O es sabio o es orgulloso. O es orgulloso o es sabio. Y dice este escritor, ¿verdad? Que cuando hay sabiduría en el corazón, y recuerde lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando hay temor en nuestro corazón a Dios, vamos a tratar siempre de ser pacificadores. Dice la palabra, nos enseña
que José tuvo que volver al pozo. ¿No será que muchas veces en nuestra vida estamos en un pozo porque seguimos culpando a alguien más de las cosas que nos llevaron al pozo? Vivimos con una mentalidad de víctima. Me hicieron, me dijeron, me dañaron. Es tiempo de salir del pozo. Es tiempo de dejar de culpar, es tiempo de dejar de decir todo eso y es tiempo de vivir libres. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, quizás te corrieron un día de un trabajo, pero let it go, déjalo ir. Ya te corrieron, te culparon en algún momento en el trabajo, suéltalo. Dios te abrió otra puerta mejor. Dios te abrió otra puerta de bendición. ¿Sabes? No podremos salir de un pozo hasta que asumamos la responsabilidad que nos toca. Hay responsabilidad que a ti y a mí nos toca, así como a José. Él tuvo que llegar en un momento en darse cuenta que en su juventud sus acciones lo llevaron a donde él estaba. José comenzó a presumir los sueños, comenzó a presumir la túnica. En otras palabras, comenzó a presumir el don que el padre le había dado. El padre le dio un don. Recuerde que don significa regalo. El padre le dio el regalo de la túnica de colores, pero José simplemente comenzó a presumir lo que él tenía. Comenzó a presumir lo que el padre le daba, pero no comenzó a basar su identidad en la comunión con el Padre y con sus hermanos. Por eso es difícil decir o entender cuando alguien dice: mientras yo esté bien con Dios, ¿qué me importa la gente? Mentira. Porque no podemos decir que estamos bien con Dios estando mal con la gente. Dice la Biblia que nosotros debemos, ¿verdad?, ser pacificadores. Dice la Biblia, Pablo, estad en paz con todos en cuanto sea posible. Vivid en paz con todos en cuanto sea posible. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder hacer. Hay cosas que quizás no vamos a poder arreglar de un pasado, porque no podemos ya pedirle perdón o dar perdón a alguien que quizás no hemos visto en años. Pero sí puedes sanar tu corazón. Sí podemos sanar nuestras emociones y decir: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en un pozo. En el pozo de la culpabilidad, en el pozo de la amargura, en el pozo de todo esto. Y no podremos salir hasta que pidamos al Señor ayuda. Y que decidamos soltar lo que nos ha atrasado por años. Quizá podamos hoy entender que Dios nos ha dado un regalo. Si hay un sueño, si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, medítalo. Y mira lo que te voy a decir: no lo cuentes a cualquiera, porque hay gente que no va a entender tus sueños de parte de Dios. Hay gente que no va a entender la visión, pero asegúrate de que sea de Dios. Asegúrate de que sea de Dios. Porque hay sueños, hay visiones, hay aspiraciones que simplemente fue a causa de los tacos que comimos en la noche. Una indigestión. ¿Cómo vas a saber que es de Dios? Un sueño, una visión, si estás viviendo en ayuno, en oración y en lectura de la palabra. Porque no, hoy yo vengo de una iglesia pentecostal. Creo en la iglesia pentecostal, en el bautismo del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. Pero un error que yo he visto a lo largo de mis años cristianos de los pentecostales es que todo, en la gran mayoría, se quiere por revelación. Y no se quiere pagar el precio de orar, de buscar la presencia de Dios, de leer la palabra, de ayunar, de meternos en el camino del Señor y pagar el precio. Es que Dios me habló y Dios me dijo, y ni siquiera oraste ni ayunaste en toda la semana. No oramos ni ayunamos en toda la semana. No oramos ni siquiera en el mes. Y Dios me dijo. Dios me dijo que me va a dar una casa. Pero ¿escuchaste la instrucción? Yo siempre he creído que detrás de una profecía hay una instrucción. Y muchas veces escuchamos la profecía, pero no escuchamos la instrucción. Dios me va a dar una casa, pero no escuchamos la parte donde dice: alíñate y comienza a ahorrar. Prepárate para cuando llegue la bendición. Llega la bendición de comprar una casa y no tenemos un centavo ahorrado. Ay, si Dios quiere me la va a dar. No, Él ya te dio la palabra y te dio la instrucción. Hay una frase que yo escribí hace tiempo y quiero recordarme de ella. Es: nosotros no oramos para que Dios resuelva nuestra situación.
Nosotros oramos para recibir la instrucción de lo que debemos hacer para resolver la situación. Lo repito otra vez. Nosotros no oramos para que Dios resuelva la situación. Oramos para recibir instrucción de lo que debemos hacer para resolver la situación. Ora el marido: Señor, que mi esposa me ame más, por favor. Y le sigues dando moquetazos por la cabeza. ¿Cómo te va a amar más la mujer? Señor, que mi esposa me quiera más, pero le tundes a garrotazos cuando se te da la gana. ¿Cómo te va a amar más esta mujer? Es que Dios no responde mis oraciones, mi mujer no me quiere. ¿Cómo la tratamos a la mujer? Gracias por el único amén que escuché. ¿Cómo los Señor, es que yo quiero más unción? Y Dios te dice, Dios te toca en la madrugada: levántate a orar. Queremos más unción, queremos más revelación, queremos más de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿No será que estamos todavía en un pozo a causa de nuestras propias acciones? No podremos salir del pozo hasta que asumamos nuestra propia responsabilidad. En una ocasión escribí y les comenté: no des la responsabilidad a otros que te toca a ti. Si estás en una situación y necesitas orar, métete a orar. Métete a ayunar. Como ministros estamos aquí para orar por el pueblo, pero yo no puedo orar lo que a ti te toca orar. Yo no puedo ayunar lo que a ti te toca ayunar. Yo puedo unirme contigo a ayunar, puedo unirme contigo a orar, puedo unirme contigo a leer la palabra, pero hay cosas que te va a tocar a ti hacer también, como me toca a mí. Usted no puede hacer lo que a mí me toca hacer. Yo lo tengo que hacer, ni siquiera a mi esposa. Hay cosas que a mí me tocan hacer. Dios no nos va a dar más unción o responsabilidad si no asumimos que lo que estamos viviendo ha sido quizá causa de nuestras acciones. Dijo un escritor una vez: me agrada pensar que en mi auditorio tengo una sola persona en el público. Escucha, dijo este escritor: me gusta pensar que en mi auditorio tengo una sola persona en el público, Dios. Y debo cuidarme de que mi presentación sea de agrado a Él. En otras palabras, sí tenemos que estar bien con la gente, pero tenemos que estar primero bien con Dios. Cuando estamos bien con Dios, cuando buscamos su presencia y cometemos errores, Él nos va a redarguir el corazón. Él nos va a tratar. Ahora, no fueron los hermanos de José los que lo tiraron al pozo. Fueron sus propias acciones las que lo tiraron al pozo. Pero mientras no asumamos responsabilidad, iglesia, viviremos una vida culpando a Raimundo y todo el mundo de nuestra situación. Cuando hay cosas, hay una prédica que yo escribí hace tiempo que no la he compartido, porque me llamó la atención acerca de una historia que un día vi. Y esa prédica yo le titulé Asuntos Internos. Hay algo que se da en los gobiernos, y los gobiernos siempre va a haber asuntos internos que les llaman secretos de Estado. Asuntos internos. Y muchas veces nosotros vivimos la vida con asuntos internos que no queremos contar, que no queremos hablar, y mientras no los hablemos nos vamos carcomiendo por dentro. Dice David, el rey David, un día se levantó y diciendo: Señor, mientras callé en mi pecado, mis huesos se envejecieron, pero cuando los confesé delante de ti, me arrepentí, volví a cobrar vida. Hay asuntos internos que tenemos que arreglar. Hay asuntos internos que necesitamos resolver. No hemos salido del pozo porque seguimos culpando a quienes nos arrojaron al pozo. Es que me tumbaron al pozo, es que me arrojaron del pozo. Pues ni modo, si ya pasó tiempo, aunque sea, saca las uñas y comienza a escalar, pero sal del pozo. Nuestras acciones a veces nos han metido al pozo. A veces estamos más enamorados de la túnica de colores que de la relación con el Padre que nos dio la túnica. José tenía todo para vivir una vida amargada. Con eso voy terminando ya. José tenía todo para vivir una vida amargada. Pero después de todos los procesos que José vivió, después de que lo vendieron,
Lo metieron al pozo, lo sacaron del pozo, lo vendieron como esclavo, llegó a ser el segundo, lo metieron al pozo otra vez, sacó del pozo. José, después de muchos procesos, entendió que tenía que soltar y dejar todo atrás. Cuando se casó, fíjate, todavía él se casó, y yo me imagino que cuando él se casó todavía vivía con algo de amargura en el corazón. No fue hasta que tuvo el primer hijo cuando él se dio cuenta del amor de padre. ¿Y qué fue lo que José le puso por nombre al hijo? Le puso: Dios me hizo olvidar. El significado de su primer hijo era: Dios me hizo olvidar. Fue hasta ahí que José entendió que desde el principio Dios tenía un plan con él. Pero él no supo manejar. Su inexperiencia le llevó a no saber manejar la unción, el don, todo lo que Dios había vaciado sobre él. Por eso él llegaba a presumir con sus hermanos lo que Dios le había dado. Si Dios te ha dado un don, un talento, no es para presumirlo, es para servir. Jesús dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirve. Pero no podemos vivir con mentalidad de víctima, iglesia. No podemos pasarnos la vida con mentalidad de víctima. No menosprecio los procesos que has pasado. No menosprecio los momentos que has vivido, donde quizás hubo tantas cosas que te dañaron física y emocionalmente. Pero es tiempo de salir del pozo. Es tiempo de dejar una mentalidad de víctima. Es tiempo de decir como José: Dios me hizo olvidar. ¿Sabes cuándo comenzó a ser bendecido José? Cuando olvidó todo lo que le había dañado. A su segundo hijo dice la palabra que le puso un nombre que significa: Dios me hizo prosperar. Y muchas veces no prosperamos en el buen contexto de la palabra y en todo el contexto de la palabra, porque hay cosas que necesitamos primero soltar, olvidar. Quizá alguien haya vivido en algún momento en el pozo de la amargura, de la desesperación, de la culpabilidad hacia uno mismo, de la culpabilidad hacia alguien más. Pero tú y yo somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de lo que estamos viviendo. Y cada mentalidad tiene que ser procesada por Dios. Pero no podemos vivir con una mentalidad de víctima. Su segundo hijo, José, le puso: Dios me hizo prosperar. Y yo te pregunto esta tarde: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Seguiremos con una mentalidad de víctima? ¿O diremos: Señor, yo sé que he pasado procesos, sé que he pasado dificultades, y así como dijo David, escudriña mi corazón, escudriña mi corazón? Y dice el apóstol Pablo que debemos revisar nuestro corazón, no sea que brote en nosotros una raíz de amargura. Una raíz de amargura en la que vivamos amargados nosotros y amargándole la vida a los demás. Hoy es tiempo de decir: dejo toda mentalidad de víctima. Asumo la responsabilidad que me toca a mí y yo decido buscar a mi Señor. Es fácil decir si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero yo le decía ayer a los varones en la oración: todo depende de nuestro compromiso. Porque que yo sepa, no fue el ángel el que peleó por las bendiciones. Ya que hablamos de Jacob, fue Jacob el que dijo: si no me bendices, no te suelto. Si no me bendices, no te suelto. Pero hoy en día es tan fácil decir: ay, pues ya oré un día, no, Dios no respondió, yo creo que no me lo quiere dar. ¿Cuántas veces has importunado el cielo diciendo: Señor, aquí estoy otra vez de rodilla? Señor, dame un sí o dame un no, pero quiero una respuesta. Y aquí me vas a tener orando, Señor. Aquí me vas a tener clamando, Señor. Aquí me vas a tener de rodillas buscando tu presencia. ¿Queremos más unción? Dios quiere darnos más. ¿Queremos más revelación? Dios quiere darnos más, iglesia. Pero necesitamos pagar el precio y asumir el compromiso
No puede, el compromiso que te toca a ti, me toca a mí, nadie más lo puede hacer. Si Dios, yo le he dicho a varios en alguna ocasión, me dicen, ay, es que no pude dormir en toda la noche, tenía insomnio. ¿Y por qué no te pusiste a orar? Ya que no podías dormir. ¿Qué hiciste? No, pues me puse a ver Netflix. Dobla rodilla. Quizá no estás pudiendo dormir porque Dios quiere hablar contigo. Hace un tiempo atrás les prediqué sintonizados al Espíritu Santo. Les compartí ese tema y les hablaba de una radio de antes, de las agujitas. Uno le daba vuelta en la perilla y la radio hasta que agarraba la frecuencia y ¡pum!, salía una canción. Y aunque usted no lo vea, ahorita entre nosotros hay muchas ondas radiales y televisivas. Lo importante es que el receptor esté en la frecuencia correcta. Yo puedo traer un radio aquí, buscar la frecuencia, y usted va a ver que aquí en este momento hay frecuencias radiales. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él todo el tiempo está hablando, pero si no estamos en la frecuencia correcta, no vamos a escuchar su voz. Si no estamos en la frecuencia correcta, no vamos a escuchar la instrucción. José desde los 17 años comenzó su proceso, y fue hasta más de 30 años que comenzó a ver la realidad de la palabra que Dios había depositado en su vida. A José le tomó más de 14 años llegar al cumplimiento de la promesa, pero hoy queremos cosas express. Pero ¿cómo se llegó al cumplimiento de la promesa? José fue metido al pozo. José fue sacado del pozo, vendido como esclavo, llegó al segundo del faraón, después fue metido otra vez al pozo, hasta que le cayó el 20 y dijo: yo tengo que soltar lo que traigo cargando, porque si no, no puedo avanzar. Mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima. José tenía todo para vivir con una mentalidad de víctima, pero él decidió soltar. Él decidió soltar. ¿Estás dispuesto a avanzar y a prosperar en el camino del Señor? Soltemos toda mentalidad de no puedo. Soltemos toda mentalidad de si me ayudaran, si me hicieran, si esto, si lo otro. Paga el precio. Tienes que decirle a alguien: paga el precio. Lo que te toca a ti pagar, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que pagar. Tenemos que pagar el precio, iglesia. Tenemos que pagar el precio por buscar más la presencia de Dios. Tenemos que pagar el precio por buscar más la presencia de Dios. Es que cuando Dios me lo diga, más bien cuando te decidas a obedecer la palabra. Porque ahora sí le creemos al Señor que nos va a dar una casa, pero no le creemos al Señor cuando nos habla de poner en orden. No le creemos al Señor cuando se trata de poner algo en orden. Ay, no, ahí queremos como aquel, ¿verdad? Reconfirmación tras reconfirmación tras ultraconfirmación. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio en obediencia. Hay cosas que no se necesitan revelación, se necesita obediencia. Se necesita obediencia, iglesia. Se necesita decidir obedecer a la palabra del Señor. Gracias por los dos amenes. Se necesita obedecer la palabra del Señor. Imagínate que nuestros hijos nos digan: papá, hoy no me dan la gana de obedecerte. Hoy me voy de pinta con mis amigos y llego a la hora que se me da la gana. ¿Qué harías como padre? Mínimo te sacas el cinto. Y porque Dios no se baja a darnos cinto. ¿Sabes que hay situaciones en las que Dios permite que caigamos en pozos? Porque desde cuando nos está hablando y nos está diciendo: quiero orden en tu vida. Quiero orden en tu vida. Y caemos al pozo una vez más y nos salimos del pozo y culpamos a Raimundo y todo el mundo. Nos metieron en el pozo, me aventaron en el pozo, pero no decimos: es que yo no he puesto en orden mi vida. No me he decidido a obedecer al Señor. Y necesitamos, iglesia, quitar toda mentalidad de víctima en nosotros y decir: si Él está conmigo, yo decido obedecerle, aunque no lo sienta, porque hoy en día todo lo basamos en sentimientos.
Es que no siento. Usted siente trabajar todos los días. Usted dice, ay, en las mañanas no sé qué me pasa, pero me levanto con unas ganas de ir al trabajo. Pero hay cosas que cuando se trata de obedecer a Dios, tenemos que sentirlas. Y de cuando acá Dios dijo, hijo, si tú sientes. No dijo cuando entres a tu lugar secreto. Dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y bautícenos. Vayan y sánenos. Vayan y hagan esto. Vayan y hagan lo otro. El gobierno de Dios no es un gobierno democrático, es un gobierno teocrático. Dios manda y el pueblo obedece. Eso es teocracia. Gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Yo creo que hay que decirle a alguien por ahí, ¿hasta cuándo te vas a decidir obedecer a Dios? ¿Hasta cuándo le vas a obedecer a Dios? ¿Hasta cuándo? Dile, suelta toda mentalidad de víctima. Porque dice la palabra que Dios te ha hecho real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando tú y yo entendemos esto, tú y yo decimos, bueno, yo estoy obedeciendo a papá, yo sé que papá me va a respaldar. Yo sé que papá, ahí es cuando entonces se actúa la fe. Cuando tú sabes que estás buscando de papá y dices, yo sé que he orado, yo sé que he ayunado, yo sé que he clamado, sé que he estado en intimidad con el Señor, y dices, yo creo a su palabra y sé que va a suceder. Porque si no es confesar, o lo que se hace muy en día, confesionismo. Hoy se vive un evangelio de yo decreto y yo declaro, pero no hay sometimiento a la palabra. Porque hoy decimos, y yo decreto, y yo hablo, y yo declaro, y yo ordeno. Dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir. Pero primero es, sométete a Dios. Sométete a Dios. Dice que ni siquiera lo tienes que reprender, él va a huir. Él va a huir. Pero nos quedamos con la primera parte, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero ¿qué dice el versículo anterior, Pablo? He sabido contentarme, cualquiera que sea mi situación. He vivido vivir en abundancia y vivir en escasez. Dice él, he aprendido a contentarme cuando hay un buen pollo con tajada, o cuando nada más hay tortillas con sal, o cuando no hay nada. Pero hay versículos que los hacemos nuestra doctrina. Tenemos que entender el contexto, iglesia. Pero hay cosas en nuestra vida, iglesia. Hace un año atrás, desde hace un año atrás, yo recuerdo que un inicio de año yo les dije que había sentido del Señor traer palabra que nos ayude a echar raíces. Yo creo, y escúcheme, yo creo en la profecía, yo creo en los dones, creo en los talentos, pero no creo que todo tiene que ser emocionalismo. Y hoy vivimos, hay mucha gente motivada pero poco comprometida. Mire los congresos de avivamientos, que pronto haremos uno. Pero el congreso de avivamiento, yes, aleluya, gloria, arrebato, tengo. Llegan al lunes, se fue el gozo. Porque hay mucha motivación pero poco compromiso. ¿Y sabes cuándo empieza el compromiso? El lunes, o saliendo de la iglesia. Venimos a la casa del Señor, recibimos palabra, un entrenamiento, pero saliendo de la casa del Señor va a comenzar tu batalla. Porque va a comenzar ahí el conflicto entre pareja. ¿Y qué vamos a hacer? Conflicto entre hijos. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí es donde tenemos que aplicar la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia con raíces y no solamente motivada. Y digo no solamente motivada, porque sí tiene que haber motivación. Porque la motivación es la que nos mueve a hacer, pero el compromiso es lo que nos lleva a hacer. Lo repito, la motivación es la que nos mueve a hacer, pero el compromiso es el que nos lleva a hacer. Y no necesitamos solamente motivación, necesitamos compromiso. Cuando usted antes de casarse, usted se motivó y le dijo, wow,
Está chula, está guapa, tiene billete aparte. Dios me la dio con billete. Aleluya. Pero cuando nos casamos, comenzamos todos el proceso de conocernos. Y ahí es donde está nuestro compromiso, no solo la motivación. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero una vida comprometida y no solo motivada? Diga, Señor, yo he hecho de mi vida toda mentalidad de víctima. Dile, he sufrido. Sí, me han lastimado. Me han dañado. También he dañado. Pero toda mentalidad de víctima se va de mí. Hoy yo decido como José, para llegar a ser prosperado por ti, yo decido hoy olvidar. Yo decido hoy soltar. Yo decido hoy limpiar mi corazón. Y yo digo como el rey David, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Vamos, dile, Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Padre, yo hoy suelto todo lo que me ha atado. Hoy decido soltar todo lo que me ha detenido. Sea en pensamientos, sea en acciones, sea en emociones. Yo hoy decido soltar. Porque yo quiero ser prosperado por ti. Yo quiero vivir una vida como se le fue dicho a Timoteo, que sea prosperado en todo, así como prospera mi alma. Señor, yo creo en que tú prosperas, pero de acuerdo a tu palabra. No queremos vivir por emociones, queremos vivir por convicciones. Y quizá por las convicciones seremos señalados. Quizás por las convicciones, Señor, seremos vituperados. Pero son las convicciones las que nos van a mantener creyendo en ti. Que cuando se nos ofrezca hacer algo indebido, no vamos a agradar al hombre. Que si nos dicen, ¿sabes qué? Prueba esto, prueba lo otro, y sabemos que eso no te agrada a ti, Señor, no vamos a quedar bien. Nuestras convicciones nos van a mantener. Padre, decidimos vivir por convicciones y no por emoción. Toda mentalidad de víctima se va, Señor. José tenía todos los ingredientes perfectos para vivir diciendo, me tiraron al pozo, me robaron la túnica. Sabes, mis hermanos no me querían, pero él se hizo responsable de sus acciones que le llevaron al pozo. Él se hizo responsable de sus acciones que le llevaron a perder la túnica de colores. Porque él había basado su identidad en la túnica y no en la relación con su padre. Pero hoy queremos vivir, Señor, no por los dones que nos has dado, que son irrevocables. Queremos vivir una comunión contigo, Señor. Padre, si dejamos de operar en un don, si dejamos de operar en ellos, Señor, que no perdamos tu presencia. No queremos perder lo que nos has dado. Pero si tuviéramos que decidir, preferimos tu presencia. Te preferimos a ti más que los regalos que nos has dado. Te preferimos a ti más que las bendiciones económicas o materiales que nos has dado. Por encima de eso te preferimos a ti, Señor. Y decidimos vivir con una mentalidad, Señor, de hijos e hijas tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.